Voces que forman parte de la noticia. Andrés Burbano es el director de Obras Públicas del municipio de Guayaquil y se encuentra ya en el contacto telefónico con Radio City. Señor Burbano, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Le escucho bien, quizás un poquito más alto en su recepción y seguramente estamos perfectos. Perfecto, muy bien ahí, ya subí un poquito el volumen. Muy bien. ¿Cómo está ahí? ¿Me escucha muy bien? Mucho mejor, gracias. Queremos ahora mismo hablar sobre un tema que estuvimos tratando durante este informativo en días pasados y tiene que ver con la famosa Casa Tola que se encuentra allí en un pleno centro de la ciudad. Su propietario nos hablaba de las complicaciones que hay para la intervención, porque había también una disputa entre autoridades de por medio, el tema patrimonial que envuelve a la Casa Tola y algunas consideraciones en particular, sobre todo el riesgo que puede presentarse para los transeúntes. Desde el municipio de Guayaquil, ¿cómo están abordando esta temática y qué soluciones a la vista aparecen? Bueno, a ver, el problema de la Casa Tola va más allá. En Guayaquil hay algunos bienes patrimoniales y muchas casas en estado de vetustez. Estas casas en estado de vetustez normalmente son casas que tienen 60, 70 años, hay varios herederos, no se ponen de acuerdo en cómo reparar la casa y lo digo de manera abierta, y luego mandan una carta al municipio esperando que el municipio demuela la casa y demoler una casa es algo complicado, es algo... hay empresas especializadas en demoler casas. Y una casa patrimonial obviamente es mucho más complicado. Y una casa patrimonial es mucho más complicado todavía. Entonces, justamente nosotros ya emitimos un informe donde decimos que la casa presenta un peligro y recomendamos que sea dada de baja en el registro patrimonial, digamos así. Ahora, entiendo que de ahí tiene que ir a la Dirección de Cultura del municipio, de Cultura y Patrimonio, y de ahí tiene que ir a Quito. Es un trámite largo, ¿no? Entonces, para mí es una irresponsabilidad de parte de la Secretaría de Patrimonio, que es la encargada de estas casas, que las nombra patrimonio, después por ahí por una ley se las encarga al municipio, pero no da fondos, que es la realidad de este país. A los municipios se les encarga 1001 funciones sin los fondos necesarios. Entonces, son problemas fundamentales de fondo que no solo lo sufre Guayaquil, lo sufre Manta, lo sufre, bueno, ya Puerto Viejo no, porque todo lo patrimonial se cayó en el terremoto, lo sufre Quito, lo sufre Cuenca, ¿ya? Entonces, si no hay un incentivo, entonces la verdad es que las casas se echan a perder. Y otro problema grave que tenemos es que la ley de inquilinato de este país protege a los tramposos y a los sapos. Entonces, sobre pretexto de ayudar a los inquilinos. Entonces, nadie quiere alquilar casas viejas en el centro, nadie quiere alquilar. En Guayaquil, si usted se fija, hay muchos edificios abandonados en el centro, que solo alquilan el local de abajo. Y si usted pregunta a los dueños, ellos dicen, ¿sabe que no me conviene alquilar? Porque alquilo una suite, vienen extranjeros o vienen personas que no son buenas, meten ahí 5 familias, después no quieren salir, después no pagan, me dañan, me hacen daño, entonces prefieren no alquilar y dejar el edificio abandonado y los edificios comienzan a deteriorarse y a perderse. Y luego viene la solución, que para todo el mundo la solución es llamar al gobierno, ya sea municipal. Entonces nosotros no podemos, y la ley eso sí es clarísima, nosotros no podemos, salvo casos especiales, andar restaurando, demoliendo e invirtiendo en el rescate de bienes privados, no hablemos de patrimoniales o no, de bienes privados en general. Llama la atención, ingeniero Burbano, sus declaraciones en función de lo que está pasando, incluso sísmicamente en Guayaquil o en sus alrededores esta madrugada. Muchos despertaron a propósito de un movimiento telúrico y uno piensa siempre en el colapso de viviendas, en el colapso de inmuebles, y con esta característica que tiene la ciudad de inmuebles en estados críticos, ¿quiénes deberían entonces encargarse de buscar una solución? ¿Ya sería un tema para la siguiente administración o ustedes dejan una hoja de ruta? A ver, nosotros hicimos varias cosas. Una, se trató de trabajar con el Colegio de Ingenieros en hacer un código sísmico nuevo. Eso no floreció, hubo un cambio en la administración del Colegio de Ingenieros, después cambió la ley, entonces hacer convenios con instituciones que son para el gobierno privadas es difícil. Entonces, creo que ahí hay una hoja de ruta no solo para el municipio de Guayaquil, que lo intentó liderar, sino para todo el Ecuador, de una nueva norma sísmica de construcción más adecuada
más adecuada hacia las normas internacionales. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, también se han inspeccionado y se han notificado a través de justicia y vigilancia cientos de inmuebles que están en mal estado, pero ya corresponde a los privados repararlos, arreglarlos y proteger su patrimonio, ¿ya? Y tres, seguimos viendo las construcciones piratas, que eso sí es un reto que tuvo esta administración y tendrán las siguientes, del control de la construcción. Es decir, en las ciudades, Guayaquil ha tratado de dar apertura para que la gente legalice sus predios, muchos los han hecho, muchos no, pero más allá de legalizar lo que has construido, que esté bien construido, es responsabilidad del constructor, según la ley. Quien construye eso es responsable. Ahora, lamentablemente la gente construye con maestros, la gente construye por sí misma, y está bien, yo no es que digo que estoy en contra de la iniciativa privada, pero deben tener un conocimiento, un responsable, un diseño firmado. Correcto. De un responsable hacer bien las cosas. En Guayaquil, Dios no quiera, si hubiese un terremoto como el de Manta, hubiese muchos daños a la ciudad. Y la gente trata siempre, y yo creo que eso se nos ha hecho una mala costumbre, de todo buscar que el gobierno nos dé solucionando, la ciudad, el ministerio, la secretaría. Cuando es así, si usted hace su casa mal y le cae encima, la culpa es suya. En esa línea, ingeniero Burbano, antes de que el tiempo concluya, quisiéramos saber, luego de las denuncias ciudadanas que se multiplicaron en torno al tema vial, los baches y algunas complicaciones, ¿cómo avanza el proceso para solucionar esta problemática? Hemos visto, hemos evidenciado, debemos decirlo, trabajos en muchos sectores, sin embargo entendemos todavía hay tareas pendientes. A ver, nosotros tenemos como Ecuador un problema gravísimo que lo vivimos denunciando y no hay solución, es un problema de fondo. La ley nos obliga a comprar asfalto ecuatoriano. El asfalto ecuatoriano se produce en la refinería Esmeralda y es de pésima calidad. Es un asfalto que a los 2 años ya ha perdido toda su flexibilidad, es un asfalto que está lleno de azufre, de sulfuros, es un asfalto que no cumple normas internacionales, aunque Petroecuador te da el papel y te dice que sí cumple, ¿no? Entonces, lamentablemente, todo el Ecuador tiene ese problema de que el asfalto nuestro es malo. Entonces, por eso es que cada 2 años las calles hay que andarlas repavimentando, bacheando, y peor en un ambiente como el nuestro, donde tenemos exceso de radiación solar, y ahora con este invierno, que ha llovido 5 veces lo que llueve normalmente, obviamente las calles han sufrido. Estamos reparando, hoy empezamos la calle Esmeraldas, los ríos, estamos con un bacheo en el centro, desde el sur, desde la calle Loro hasta el norte de la ciudad, prácticamente hasta Las Peñas, en las avenidas principales. Ya tenemos 12 contratos nuevos de arreglo de calles que esperamos que, estoy seguro que la siguiente administración los va a continuar, van a ser muy buenos, que son arreglos de calles por todos lados de la ciudad. Entonces, justamente después de cada invierno se programa. Cabe recalcar que para mantener a Guayaquil bachada bien se requieren 20 millones anuales. En el año 2020, por la pandemia, solo pudimos como municipio dedicar 6. En el año 2021, porque seguimos pagando pandemia y pagamos cosas de seguridad y ayudamos a la policía y le dimos nuestro dinero, solo pudimos dedicar 10 millones. Y ahora en el 22 se dedicaron 12 millones. Pero la verdad es que para que Guayaquil esté perfectamente bachada y sus calles estén, son 20 millones anuales que se requieren para ir reemplazando calles obsoletas, para ir bachando, para ir arreglando aceras. Entonces, ese es un presupuesto muy grande. Y siempre se habló con el gobierno para que, así como nosotros le hemos dado 60 millones para salud, 30 millones para seguridad, 20 millones para educación, el gobierno nacional central nos dé ese dinero de regreso. Ya, lamentablemente nunca se dio esa sinergia entre gobierno y municipio. Ya las razones hay para discutirlas un montón, pero definitivamente si el gobierno no trabaja de la mano con el municipio, y cuando el municipio, como el municipio de Guayaquil, da salud, y yo creo que el siguiente administración va a dar lo mismo, ellos van a seguir con la salud, y van a tener ese problema, que las necesidades de la ciudad son tan grandes que si no hay una ayuda del gobierno, como lo hacen con Quito, como lo hacen con Cuenca, como lo hacen con Puerto Viejo, entonces el gobierno de la ciudad de Guayaquil no va a poder con las necesidades crecientes, porque las necesidades de Guayaquil se multiplican día a día, porque día a día viene gente nueva a vivir a Guayaquil.
Queremos agradecer la participación del ingeniero Andrés Burbano, director de Obras Públicas del municipio de Guayaquil, tocando algunos temas importantes como el estado de las casas patrimoniales, además de algunas otras obras que tienen que ver con las vías y su restauración en función de los efectos del invierno. Son las 9 de la mañana y 19 minutos.